nos va a acompañar para esta ponencia Euro Jones, que nos va a contar qué es lo que está pasando con las autoridades europeas y en Europa con el tema de la inocuidad. Euros nos acompaña desde Bélgica, pero Euros tiene un muy buen español porque estuvo viviendo un tiempo en Argentina, y Euros tiene una experiencia muy focalizada en el tema regulatorio. Está vinculado en este momento a la consultora ERM y antes estuvo como director de Asuntos Regulatorios de la Asociación Europea de Protección de Cultivos, ACPA. Bienvenido, Euros. Bueno, gracias. Gracias, Mónica. Es un placer para mí de estar aquí a Guadalajara con ustedes. Y como explicó Mónica, voy a hablar hoy de la inocuidad en los mercados europeos y el impacto de la legislación europea para los alimentos que provienen de América Latina. Quiero explicar un poco sobre los desafíos, el sistema europeo, el impacto para vosotros, el impacto hoy, pero también el impacto en el futuro, los desafíos que vamos a ver en los años que vienen. En el mercado europeo hay diferentes niveles de legislaciones, ¿no? Tenemos en primer lugar legislaciones mundiales, globales, el OMC, por ejemplo, y los niveles de códex alimentarios. Son reglas importantes, pero al final a nivel europeo las reglas las más importantes son las reglas, la legislación europea, la legislación hecha por los 28 países de la Unión Europea. Y es importante, somos 28 países, somos 500 millones de consumidores. Entonces, la Unión Europea es un mercado muy importante para las exportaciones de América Latina. El valor de las exportaciones de América Latina son de 100 billones de dólares, 100 billones de dólares por año de exportaciones alimentarias de los países de América Latina. Entonces es un mercado de importancia grande y las reglas, claro, tienen que tomarles en cuenta para las exportaciones. Tenemos legislaciones nacionales, pero no para la autorización, son más legislaciones para el uso correcto, para buenas prácticas agrícolas. Y para mí será un placer comparar un poco los estándares de buenas prácticas europeas con las buenas prácticas que desarrollan aquí en los países de América Latina. Y también hay que hablar de los estándares privados que impactan los productores europeos, pero impactan también los exportadores de países fuera de Europa, como los países de América Latina. Voy a hablar un poco más tarde de los estándares privados. Pero quiero mencionar la legislación hecha al nivel de la Unión Europea, porque tenemos los desafíos más grandes en este nivel. Un desafío con la evaluación de las sustancias y los productos, y también un cambio regular, un cambio muy a menudo de los guías científicas que tenemos. La manera de evaluar desarrolla todavía en Europa, y la industria y yo también creemos que crecen demasiado rápido. Tenían muchos problemas
porque las cosas desarrollan demasiado, ¿no? Y estos cambios impactan los productos, las sustancias, pero impactan también los LMRs, los límites máximos, y van a impactar los productores de América Latina. En este momento, muchas sustancias siendo reevaluadas en Europa, y hay un alto riesgo que vamos a perder sustancias. Vamos a perder sustancias importantes en el mercado europeo, y hay un riesgo también que el impacto europeo, vamos a ver después un impacto en el comercio con los países terceros. Muchas sustancias podrían ser impacto para nuevos criterios. Tienen nuevos criterios de peligrosidad. Y estos criterios son nuevos, son muy diferentes a los criterios de riesgo que utilizamos normalmente. Y hay una posibilidad que vamos a perder muchos. Otras sustancias están afectadas por cambios en la evaluación, cambios científicos, cambios en las guías desarrolladas al nivel europeo. Entonces hay que tomar en cuenta los dos, las legislaciones de peligro y una evaluación mucho más difícil, mucho más estricta que se ha utilizado en Europa. Y pueden ver aquí el impacto de la legislación europea. Hace 20 años había unos 1.000 sustancias activas autorizadas al nivel europeo. Hoy tenemos menos que 500. Hemos perdido más que 600 y desde 20 años hemos visto unas 150 nuevas sustancias también. Ahora hay un gran riesgo que vamos a perder más con las nuevas reglas que tenemos. Y una cosa importante es que hay menos innovación y menos nuevas sustancias. Entonces, creo que al nivel europeo vamos a ver 400, puede ser 300 sustancias en el futuro. Uno de los riesgos al nivel europeo es la utilización de criterios de peligro y no solamente de riesgo. Y de vez en cuando tenemos que explicar la diferencia entre peligro y riesgo, ¿no? El peligro es una característica que puede causar lesión o enfermedad, pero el riesgo es la probabilidad. La probabilidad y la consecuencia de no controlar un peligro. Claro, un tiburón es un peligro, pero no hay riesgo si no van a nadar en el mar. Se puede controlar este riesgo. Se pueden mitigar los riesgos y cuando miramos nuestro sector, los plaguicidas, se pueden ver peligros, una peligrosidad en el laboratorio, pero se puede controlar estos peligros, el riesgo se puede mitigarlo con la buena práctica agrícola, con la utilización correcta de los productos. Pero los europeos no quieren utilizar, no quieren ver si se puede controlar los riesgos, toman decisiones solamente de peligro. Y con vamos a perder sustancias en Europa con impacto para los países terceros también en el comercio, ¿no? Hay una posibilidad que cerca de 80 sustancias importantes
no serían reautorizados al nivel europeo a causa de estos criterios. Y hasta el año pasado trabajaba para la Asociación Europea de CropLife y hemos hecho un informe sobre el impacto comercio si los LMRs serían afectados. ¿No? Si después de perder las sustancias activas en Europa, los límites máximos para el comercio se serían reducidos a cero también. Y aquí tenemos un informe y en el internet que pueden ver, pero aquí el resultado hay un impacto potencial de 75 billones de euros, entonces 90 billones de dólares por año. Y por país, Brasil tiene 8 billones, Argentina casi 5 billones. Claro, para estos dos países la exportación de soya es muy importante y para Brasil el café también es más de 2 billones de euros por año. Colombia casi 2 billones, Perú también casi 2 billones y México 600 millones de exportación. Pero claro, el mercado americano está mucho más importante aquí en México. Entonces, este es el impacto que podrían sufrir los exportadores. Es el impacto si los europeos van a cambiar los límites máximos de residuos después de no reautorizar las sustancias. Pero los riesgos no son solamente aliados con la evaluación de peligro. Hay una evaluación continua de los límites máximos al nivel europeo y la evaluación general tiene un impacto porque hay cambios en las guías científicas. Y tenemos un programa de reevaluación de LMRs y tenemos reglas estrictas, pero también tenemos muy poca flexibilidad para cambiar, para desarrollar la información que podría enviar la industria. Entonces, la industria con los productores tenían que planificar los datos necesarios para proteger los límites máximos que tienen. Y había un ejemplo el año pasado con un impacto enorme para la exportación de mango de Perú, donde los europeos han cambiado el límite máximo para una sustancia y este año hay un impacto muy importante porque es muy difícil exportar los mangos peruanos hasta Europa. Es un ejemplo muy reciente donde los peruanos son muy activos al nivel europeo. Pero es una lástima al nivel europeo. Es una lástima y es una vergüenza que el sistema de evaluación europea desarrolla muy rápido, demasiado rápido, pero este desarrollo está en desarrollo europeo y tenemos que promover un sistema donde los europeos tenían que trabajar con otros países. Claro, un desarrollo científico está normal, pero tenemos que hacerlo a nivel mundial
y no queremos ver los europeos que van mucho más rápido que los otros. Y tenemos demasiados ejemplos donde hay un desarrollo científico, pero no tiene un impacto positivo para la inocuidad. Es solamente un debate científico sin tener en cuenta si mejoramos la cadena alimentaria. Es uno de los riesgos que los científicos van demasiado rápido sin tener en cuenta el impacto global. Entonces, es un desafío y también es una oportunidad de mejorar y de promover una colaboración global. De utilizar más los sistemas globales como Codex para desarrollar límites máximos globales. Codex tenían que ser más importantes en el futuro y tenemos que trabajar juntos y espero que vamos a trabajar juntos, industria, productores y autoridades para promover y para desarrollar el sistema de Codex. Algunas palabras sobre los estándares privados. Son también temas importantes que impactan el comercio para los productores de todos los países. Sí, son complicados, demasiado complicados para algunos. Y sí, hay demasiados sistemas diferentes y tenemos que trabajar juntos. Es un buen ejemplo en México, donde hay un sistema central y donde los estándares privados tienen menos influencia. En Europa tienen mucho más influencia sobre la producción de diferentes productos, frutos y frutos son los más impactados. Pero al final tenemos que trabajar con las asociaciones de estándares privados, porque estos estándares van a quedar y tenemos que mejorarlos y espero que podamos mejorarlos y simplificarlos al mismo tiempo. Y las buenas prácticas agrícolas, la promoción de las buenas prácticas agrícolas son muy importantes para progresar en estas cosas. Sí, hay muchas complicaciones, muchos desafíos, claro, muchos desafíos con el mercado europeo, pero al final tenemos que trabajar juntos. La cooperación es la cosa más importante para mejorar las cosas. Una cooperación entre industria y productores para desarrollar los productos necesarios, para autorizar los productos necesarios. Tenemos que trabajar con las autoridades para autorizar los productos necesarios. Pero también las autoridades tienen que trabajar entre ellos, entre países, para promover sistemas más armonizados al nivel regional, pero creo que es más importante de desarrollar sistemas más armonizados al nivel mundial. Perdón. Entonces, una conclusión muy rápido. El comercio en los productos alimentarios crece. Hemos visto las presentaciones más temprano esta mañana van a crecer. América Latina sigue siendo la región de producción más importante, la región de producción y exportación más importante,
y Europa sigue siendo un mercado importante para las exportaciones. Entonces, tenemos que trabajar juntos, tenemos que encontrar una manera de trabajar más juntos con los desafíos que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Euros. Bueno, algunas preguntas que nos han llegado es, entonces, ¿cómo pretenden los europeos que controlemos las plagas en los cultivos de América Latina? ¿Cómo vamos a controlarlos en Europa en primer lugar, ¿no? Es uno de los desafíos que tenemos. Hay una presión política enorme. Hemos hablado durante casi 3 años sobre la reevaluación del glifosato, que es una sustancia muy importante para todos, para los europeos todos, pero los políticos no se interesan a los productos que necesitan los agricultores. Y vamos a ver unos problemas en los años que vienen donde vamos a ver preguntas muy difíciles. Y los agricultores vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exportar todos nuestros producción de frutos, de manzana, por ejemplo, porque no tenemos soluciones más. Y creo cuando vemos este problema, los políticos tienen que cambiar un poco. Entonces, los problemas de plagas, claro, son problemas para los exportadores, pero son también problemas para los productores de Europa. Ok. Otra de las preguntas es ¿qué está en manos de los agricultores en América Latina? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar entonces para poder exportar y cumplir con las regulaciones de inocuidad de Europa? El más importante es la cooperación al final. Es importante una presión de los países, una cooperación para hacer presión en Europa. Es claro que los políticos europeos y los científicos europeos desarrollan las cosas demasiado rápido y tenían que tomar en cuenta la necesidad de hacer cosas al nivel mundial donde fue posible. Entonces, tenemos que trabajar juntos para hacer esta presión, pero en los años que vienen es claro que vamos a ver problemas. Creo que vamos a ver más problemas y es importante trabajar con la industria de plaguicidas, hacer una cooperación para preparar y para buscar soluciones para las preguntas difíciles de las autoridades europeas. Entonces, la cooperación es la cosa más importante, pero no voy a decir que vamos a encontrar soluciones para todos los problemas que crean las autoridades europeas. Okay. No sé si del grupo aquí presente tenemos algunos papelitos de preguntas. Bueno, una pregunta que me hacen aquí es ¿qué podemos hacer en términos de buenas prácticas agrícolas para poder pasar el estándar europeo? Tengo que ver las presentaciones que vienen, creo, pero hay que desarrollar las buenas prácticas. Hay que desarrollarlos cada año para mejorar un poco cada año. Y después hay que promover y explicar a los europeos que son estándares y prácticas muy bien hechos y
y que los europeos tenían que aceptar. Puede ser que tenían que invitar los supermercados y los políticos para ver exactamente cómo funcionan las buenas prácticas agrícolas en los países de América Latina. Ok. Bueno, nos llegan dos preguntas bien interesantes y una es, ¿qué pasa con esas sustancias que presentaste que salieron del mercado de Europa y que probablemente se pueden estar usando en América Latina? Sí, estas sustancias serían reevaluadas al nivel europeo y hay muchas que no serían reautorizadas. Claro, se pueden quedar autorizados al nivel nacional en los países de América Latina, pero los problemas serían en la exportación. Y si hay residuos, vamos a ver en este caso problemas en el comercio. Claro, pero teniendo en cuenta que América Latina tiene una agricultura subtropical, Sí. con una influencia de problemas sanitarios o fitosanitarios mucho más alta, ¿qué lectura se puede hacer entonces del tema? Porque los agricultores se quedan sin herramientas para proteger los cultivos. Pero eso es el desafío, ¿no? Tenían que Ok. utilizarlo, pero no pueden exportar más. Y hay mucha gente en la industria a nivel europeo que creen al final que tenemos que ver verdaderos problemas en el mercado para poder encontrar soluciones y para mejorar el sistema. Entonces, claro, es un desafío en muchos casos. Se puede ser imposible producir, proteger la cosecha y exportar hasta Europa también. Claro, bueno, finalmente, resumiendo varias de las preguntas que nos llegan aquí es, desde América Latina, ¿cómo podemos cooperar entonces entre el sector público y privado para poder tener un impacto o por lo menos que sean considerados los puntos de América Latina en los países europeos, teniendo en cuenta que son demandantes de los alimentos que se producen aquí? ¿Cómo podríamos trabajar aquí desde América Latina para poder ejercer de alguna manera una presión o hacer llegar los puntos de vista de América Latina a Europa? Para mí, el más importante es una presión hecha juntos, entre todos los países. Claro, cada país puede ir solo para tener esta discusión al nivel europeo, pero es mucho más fuerte una presión hecha por un grupo enorme de países. Y los embajadas en Bruselas trabajan mucho juntos al nivel político. Los peruanos, brasileños, argentinos trabajan mucho para hacer presión al nivel europeo, pero tenemos que trabajar y tenemos que trabajar todos los países, todas las autoridades y todos los productores juntos. Y ahora no mucho de este trabajo de lobby, ¿no? Está hecho solo por grupos de productores y por gobiernos diferentes. Ok, bueno, Eurus, en aras de cumplir nuestra agenda hay muchas más preguntas, el tema es muy interesante, pero vamos a avanzar. Te agradecemos mucho por la participación. Un aplauso, por favor. Muchas gracias.